¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Recalculando. 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 Error al encontrar el destino. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. El camino indicado no es viable. El único y verdadero camino es Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Hola a todos y bienvenidos un miércoles más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid y a vuestro programa, ¿A dónde iré? Es un honor y un placer para mí, vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán, el que podamos compartir como familia miércoles tras miércoles y, cómo no, recibir a nuestro amigo, a nuestro hermano Alex Riascos. Alex, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas tardes, buenas noches para algunos, buenos días para otros. Muy bien, contento como siempre de estar aquí, gozosos en Cristo, compartir su palabra y suplicándole, Señor, que nos dé sabiduría, inteligencia y gracia para transmitir el tema que hoy vamos a tratar, que es bastante interesante, como todos los demás, obviamente. Así es, que sea el Santo Espíritu de Dios el que sea dirigiendo las enseñanzas, porque lo que queremos enseñar desde aquí no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y como venimos anunciando desde la semana pasada, en nuestro programa anterior ya iniciamos un primer programa sobre el tema de sectas, ¿vale? Hicimos una breve presentación de qué eran las sectas, por qué se realizaban, y comentamos que vamos a profundizar en algunas de ellas, en las más importantes. Y hoy vamos a dar inicio al estudio sobre los testigos de Jehová. ¿Vale? Vamos a ver un poquito quiénes son esta secta, quiénes son los testigos de Jehová, quién es su fundador, en qué se basan sus doctrinas, porque es muy importante que como cristianos o incluso gente que nos estáis viendo que no sois cristianas, en el momento en el que se os aborde, en el momento en el que se os acerque cualquier testigo de Jehová a evangelizaros, sepáis realmente qué información están dando y si está acorde con la palabra de Dios. Entonces, la gran mayoría de información que hemos sacado, tanto Alex como yo, está en la propia página de los Testigos de Jehová, o sea que perfectamente podéis ir y revisarla y ver que es verídica. Quiero empezar con números, quiero empezar con estadísticas que están en su página con un informe del 2020 en el cual nos indica la cantidad de testigos de Jehová que hay a lo largo del mundo. Y ellos dicen que son, a fecha del 2020, 8.695.808 testigos de Jehová. ¿Ok? Dicen que tienen más de 120.387 congregaciones a lo largo del mundo y están presentes en países y territorios en más de 240. ¿Ok? Alex, no sé, así como para empezar, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué tienes? Mucha gente, mucha gente siguiéndoles. Bueno, adicional, ellos también mencionan mucho acerca de las traducciones con las que llegan sus enseñanzas a todas las personas, ¿no? Dicen que más o menos sus libros o la Atalaya, que es la revista que ellos generan, creo que semanalmente, se generan más de 200 idiomas, creo que es lo que dicen ellos que generan. Es un impacto grande que generan. Digamos que cuando uno quiere hablar, cuando uno quiere, no, pues cuando ve realmente lo que hacen ellos en esa labor de evangelización y enseñanza de su doctrina, es un tema bastante activo que creo que es algo que también los cristianos debemos ver como evangelizar también, ¿no? Que esa parte de evangelización la tiene muy clara. Y persistentes. Una persistencia y una... Total. Pues decíamos, a mí eso me ha extrañado, suena, pues me da risa un poco, no es una risa irrespetuosa, pero me da risa porque en películas uno ve las bromas que les hacen. Hubo una película que vi algún día que decía que ¿por qué estás rodeando mi casa como testigo de Jehová? ¡Wow! Si las personas seculares logran identificar esa gestión, esa labor que hacen ellos de evangelizaciones, porque es una tarea que hacen bastante bien ellos, ¿no? Y es algo que deberíamos nosotros también analizar y ponernos en práctica, porque a eso estamos mandados, ¿no? Dios nos mandó a eso, a evangelizar y enseñar su palabra. Entonces, sí, las estadísticas son contundentes. Sí, sí, es lo que tú dices como cristianos y es algo que venimos enseñando y que nos ha hecho mella a todos. O sea, creo que no nos salvamos nadie y es esa comodidad, ¿no? Que hemos hablado en otros programas. La comodidad ha invadido al cristiano, la comodidad ha invadido al cristianismo y nos hace que seamos realmente ajenos, que seamos realmente muy... tranquilos, muy dejados para la predicación de la palabra, cosa que ellos sí que persistentemente hacen. Y
Obviamente ahora con todo el tema de la pandemia se ha visto un poquito mermado por la distancia de seguridad, pero lo que Alex dice, o sea, da igual sábados, domingos, lunes, miércoles y todo muy, muy bien organizado, que de eso sí que teníamos que aprender, como decía Alex, los cristianos. Vamos a empezar. Vamos a ver un poquito, una pincelada rápida para poder situar a los testigos de Jehová. Vamos a ver un poquito su historia, ¿vale? Va a ser muy rápido para que sepamos de dónde nacen, por qué nacen y quién es el que comienza todo este movimiento, ¿no? Y los testigos de Jehová tienen su origen en el siglo XIX, ¿vale? Específicamente en el año 1879. El fundador de ellos fue Charles Taze Russell, ¿vale? Que este hombre era un economista bastante importante que dispuso de tiempo libre para dedicarse al estudio de la Biblia. Este fundador, Russell, surgió en el seno del protestantismo. Importante que escuchemos muy bien de cómo pueden salir incluso las falsas doctrinas dentro del cristianismo, ¿no? Este fundador surgió en pleno seno del protestantismo estadounidense y dentro de un vasto grupo de milenaristas que esperaban la presencia de Cristo y el fin del mundo por aquellos días. Hago un paréntesis aquí. Recordemos lo que Cristo nos dice en sus enseñanzas, ¿no? Que nadie sabe el día ni la hora que ha de venir, ni siquiera él, solamente el Padre. Dicha espera, la espera de la llegada de Cristo, se prolongó desde 1874 más o menos hasta 1914, ¿ok? Y en 1879, Russell, viendo que sus esperanzas de redención universal se desvanecían, que de esos pronósticos que él hizo se estaban viniendo al suelo, consideró que por los estudios bíblicos que él había hecho, que la presencia de Cristo en realidad era invisible. O sea, estaba negando con esto la segunda venida física de Cristo a este mundo, ¿no? Y en esta fecha, y ya te paso el testigo Alex, este movimiento publicó el número 1, su primer número de la revista que hoy conocemos como La Atalaya, ¿vale? Lo que continuó desarrollando y actualmente se ha constituido como una publicación más conocida como la publicación insigne de los testigos de Jehová. ¿Ok? Alex. Sí. Aquí yo quiero como empezar con un versículo bíblico, un versículo que está en 2 de Pedro 1, 20, 21, ¿cierto? Y nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué quiero iniciar con este versículo? Porque lo que nosotros estamos enseñando aquí no es porque nosotros pensemos que está así, es porque la Biblia lo ha mencionado de esa manera, no es de interpretación privada. Y empiezo por ahí porque ahorita vamos a empezar a desarrollar algunos temas y quería que este versículo quedara como, no solo para esta de los testigos de Jehová, sino para todo lo que estamos haciendo en cuanto a revisión de sectas y todo lo que estamos hablando aquí en el canal. Adicional también para comentar lo que Jonathan nos decía, y es que él inició en el protestantismo, pero la misma palabra de Dios nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Está profetizado también en la palabra de Dios, ¿cierto? De hecho, pues creo que empiezan a ser versículos que empezamos a escuchar muy seguido, no solo desde el cristianismo protestante, sino también desde el catolicismo, lo escuchamos también desde las sectas, ¿cierto? ¿Y en dónde entonces está la diferencia si todos hablamos de los mismos versículos? En la doctrina, en la enseñanza, en la interpretación de la palabra, que es parte de lo que nosotros estamos aquí compartiendo con ustedes y que queremos que ustedes también empiecen a validar toda esa información y a pensar cómo se deben dar las cosas, ¿no? Con esa introducción, entonces, también pues en lo que estás, en esa misma línea que estás mencionando, de Russell, los testigos de Jehová, que también se le conoce como los ruselitas, ¿no? Los ruselitas, por el nombre de aquella persona que es su fundador. De él se dice que no tenía conocimiento teológico, ¿cierto?
no era instruido en teología, que no conocía tampoco firmemente, por decir algo, el griego o el hebreo, ¿cierto? ¿Y esto por qué lo mencionamos? Porque de ese conocimiento teológico es donde viene la estructura, la doctrina que se enseña en las iglesias y la interpretación de la palabra de Dios. Y ahí nos vamos dando cuenta el por qué algunas creencias, ¿no? Uno puede decir, no, pues entonces si no estudio y no, si no ha estudiado y no puede ser pastor, no puede ser líder en una iglesia. Pues no desde el punto de vista en que lo podemos tomar como si no es profesional no puede dar la palabra de Dios, ¿no? Sino desde el punto de vista de enseñar la doctrina, pues tienes que conocer. Recuerda que algo que caracterizaba a Jesús y a los apóstoles era la autoridad con la que enseñaban la palabra. Los mismos fariseos, no hablando en este caso de Jesús, sino hablando posteriormente, que lo puedes leer en Hechos de los Apóstoles 1 y 2, cuando Pedro y Juan debatían su doctrina ante ellos se asombraban, se admiraban porque decían, ¿y estos de dónde tienen ese conocimiento? Porque eran conocidos como personas que no tenían estudios acerca de la palabra de Dios, porque los que tenían ese conocimiento eran los fariseos y eran los escribas que se conocían la palabra de punto a punto. Entonces, es súper clave, ¿cierto?, que aquella persona que enseña la palabra, como lo dijo Pablo, no puede ser un neófito en la palabra. ¿Por qué? Pues va a enseñar cosas que no son. Es por eso que hacemos este comentario de Russell. No era una persona que conociera el idioma griego o hebreo, no tenía ningún conocimiento bíblico. Tuvo también por ahí unos detallitos como persona, pues que se divorció y lo que argumentó la esposa de él era que no era una persona con una conducta decorosa hacia ella y hacia las otras mujeres. Recuerden también que Pablo dice que todo aquel que desee ser maestro de la palabra tiene que tener buen testimonio, tiene que ser una persona que respete su casa, su hogar, sus hijos, y lo mismo en la congregación, ¿cierto? Entonces, son cosas que podemos ir tomando en cuenta para entender el origen de muchas cosas de la doctrina de los testigos de Jehová. Así es, Alex. Vamos a ver puntos muy rápido de lo que Russell, el líder de los testigos de Jehová, enseñó, ¿vale? Mirad, 6 puntos muy rápidos que muchos de ellos simplemente al leerlos vemos cómo se caen con su propio peso. Primeramente, este hombre enseñaba que los tiempos de los gentiles terminaron en 1914. Recordemos algo que siempre hemos enseñado, y es que la Biblia divide al mundo, por llamarlo de alguna manera, en dos, ¿vale? Que son los judíos, los hebreos, o sea, es decir, el pueblo de Dios, y todos los demás como gentiles, ¿vale? Eso no ha cambiado y la Biblia lo sigue enseñando de esa manera. Es más, creo recordar, Alex, y me corriges si no es correcto lo que voy a decir, se declara, o sea, se le indica a Pablo ser el que se encargue de la predicación a todos los gentiles, ¿no? ¿No es así? De acuerdo. Sí, en Hechos de los Apóstoles también, después del capítulo 3. Entonces se le encarga a Pablo la predicación a todos los gentiles. Quiere decir que los gentiles somos tú y yo, todo aquel que nos está viendo, que no sea hebreo, que no sea de Israel, somos gentiles, con lo cual no se ha acabado en 1914 como enseñaba este hombre. Más cosas. Este hombre decía que en 1915 todos los gobiernos del mundo actual serían disueltos y derribados. Creo que esta afirmación se cae por su propio peso. Año 2021 y seguimos viendo gobiernos... Estamos peor. Exactamente. Estamos peor, pero siguen. O sea, ni están disueltos ni están derribados. O sea, que esto se cae. Vale, otra que se cae sola. En 1914 dice que todas las iglesias serían destruidas. Al contrario, la obra del Señor sigue adelante y se siguen multiplicando
las iglesias día tras día. Más cositas. Él enseña que la batalla de Armagedón sería en 1915. Recordemos que la batalla de Armagedón será cuando Cristo ponga los pies por segunda vez en esta tierra. Y eso no ha sucedido todavía, con lo cual, si Cristo no ha puesto los pies en la tierra por segunda vez, mucho menos la guerra de Armagedón en 1915, como este hombre enseñaba. Otra, que en 1914 la Iglesia Católica se acabaría. Y hoy vemos cómo la Iglesia Católica tiene ese poder casi supremo a nivel de este mundo, ¿no? A nivel de religiosidad, con lo cual tampoco. Y la última dice que en 1914 marcaría el fin del mundo en el sentido de que el orden social y político pasaría. Tampoco. Hemos visto que este hombre mejor que no hiciera lotería porque no da ni una al hombre. Okay. Listo, Alex, no sé si quieras comentar algo en referencia a los 6 puntos maravillosos que este hombre da. Sí, no, digamos que el tema de esa inclinación, la palabra que está buscando, esa inclinación de Russell en torno a la profecía, pues se ve como motivada también, de acuerdo con lo que él creía, ¿no? Que estaba muy alineado con los adventistas. Creo que era cierto. Él inicialmente, cuando empieza su ministerio, por llamarlo de alguna manera, digamos que él tenía como una persona con la que se iba muy bien, que es Barbour, ¿no? Nelson H. Barbour, creo que es uno de los líderes presbíteros. Y él tenía como doctrina también, él escribió un libro que se llamaba, o se llama todavía, La doctrina de los últimos tiempos. No sé si hace o han escuchado aquello de eso, donde habla mucho esos temas apocalípticos, y eso forja una tendencia muy clara acerca de la creencia que tenía Russell, tanto en estos temas del Armagedón. Yo creo que desde ahí fue que ellos empezaron como también a escribir y a dar estas profecías, y ya estamos pues muy claros, lo dijimos en una de las características de las sectas, que tenían ese tinte profético, y es un tinte profético no enfocado a la verdad como la palabra de Dios nos lo muestra, ¿cierto? Sino más como a amedrentar a las personas, porque esto lo mencionamos es porque ellos tienen una firme creencia que los que van a ser salvos son ellos, los testigos de Jehová, no ninguna otra doctrina, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O sea, si perteneces a una doctrina diferente, ya estás por fuera, ¿sí? Cuando la palabra de Dios no nos especifica una iglesia, queremos que creer en Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que si dices, yo creo en Cristo, practicas, confiesas el nombre de Dios, practicas su palabra como lo dijo, eres salvo. No es diferente, ¿sí? No significa porque yo me congregue aquí en la esquina y la iglesia aquí, esa es la que me salva. Yo no puedo ir a la iglesia allá porque esa no me salva. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Es nuestra fe en Cristo, hemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no puesta los ojos en ninguna iglesia, en una persona. Y entonces eso es lo que nos marca el que nosotros digamos, ¿cierto? Que nosotros digamos, no, el que se crea que es una secta. Así es. ¿Cierto? Así es. Entonces vamos a entrar un poquito en ver las diferentes doctrinas, ¿vale? Probablemente no alcancemos hoy a verlas todas, entonces vamos a ver alguna de ellas y si Dios lo permite en 8 días terminamos de verlas, ¿vale? Porque es importante lo que siempre hemos dicho, a las enseñanzas hay que hacerlas completas y hay que hacerlas detalladas para que realmente luego cuando finalice tú puedas decidir si es correcto lo que estamos enseñando o no lo es. Entonces, yo quiero hacer un comentario adicional antes de que pasemos directamente al punto, porque después, que es súper importante, considero, después de que él hizo estas profecías fallidas, escritas y que se pueden encontrar en la página de ellos,
bueno, muere Russell, ¿cierto? Bien, lo preceden otras personas, creo que fue Franklin Rutherford, también escribió y fue dado también a lanzar este tipo de profecías acerca de la venida de Cristo. Después, cuando ellos ven que esto, porque la de él era en 1920, que creo que, pues, creo no, siguió con la misma enseñanza que venía de Russell. Él dijo que en 1920 el mundo sería tomado, absorbido por la anarquía total, que es básicamente lo que tú nos estabas comentando que había dicho Russell. La persona que tomó la dirección, que fue Connor, fue el que escribió al ver que, mejor dicho, ellos daban estas profecías y como estas profecías no se cumplieron, la gente pues empezó como a bajarse la cantidad de adeptos que venían hacia los testigos de Jehová. Él al ver esto, ¿cierto? Se había alejado un poco al tema de la profecía y al ver esto lo que hizo fue volver a escribir un libro que se llamó El Ministerio Terminado, en inglés se llama The Finished Mystery, el Misterio Terminado, perdón. Y en ese libro es donde empieza la enseñanza de los testigos de Jehová, que la venida de Cristo no sería en carne, sino en espíritu. Eso es lo que me parece, por eso quería como hacer el comentario, porque me parece súper importante, porque de ahí se desprenden muchas cosas que vamos a empezar a enseñar ahora. Entonces, digamos que tuvo como esas dos fases. La primera fase que fue con Russell y con Frankfurt, que enseñaron que la venida de Cristo, dieron profecía, dieron el día y se equivocaron, y ahí empezaron como a bajar de simpatía. Y después esta persona lo que hizo no la abandonó totalmente, la modificó y dijo, no, es que nos faltó contarle más o menos así, nos faltó contarle que no era un tema físico, sino espiritual. Y súper clave, porque en esas profecías ellos decían que con la venida de Cristo aquí a la tierra iba a venir también David, Abraham, Isaías, todos ellos iban a estar aquí en la tierra. Eso lo pueden encontrar en la página. Y ellos sí construyeron una casa porque en esa casa iba a vivir David y toda su corte. Esa casa se llamó Betzarim, que se llamaba la casa de los príncipes. Esa la construyó este señor Rutherford, no Frankfurt, no Rutherford, en 1942. Y los testigos de Jehová, después, cuando él murió, vendieron esa casa, pues porque dieron cuenta que ellos no vinieron. Y la particularidad que todavía la vemos también ahorita en las iglesias es que él construye la casa diciendo que estos reyes iban a vivir ahí, y ahí ¿quién fue el rey que vivió en la casa? Él se mudó. Entonces, y digo que pasa porque ahorita lo vemos también en el protestantismo, como algunos pastores que se aprovechan de la ingenuidad de las ovejas y viven en mansiones y cosas así, en palacios, ¿sí? Ahorita mismo para en Filipinas hay uno que vive en eso. Bueno, eso es otro tema, pero para que vayamos viendo pues cómo es el comportamiento, que era una de las características que veíamos en el video pasado, se presentan en las sectas, ¿vale? Total. Es que realmente hay mucha doctrina que de verdad que uno la mira desde fuera y lo que le provoca es risa. O sea, es completamente idas, como decimos en España, idas de olla, idas de cabeza, que dice, pues no hay por dónde, ni por dónde agarrarlo. Vamos a ver un poquito, vamos a entrar en doctrina, porque si no el tiempo se nos vuela. A ver, los testigos de Jehová niegan la deidad de Jesucristo. Vale. Vamos a ver, para la gente que esté viendo este programa por primera vez o que es la primera vez que ves un canal cristiano, cuando se refieren a que niegan la deidad de Jesucristo, están diciendo de que niegan que Jesucristo sea Dios. ¿Ok? Vale. Ellos dicen textualmente, y esto lo extraemos de su página web, como decía Alex, antes está abierta para que las podáis ver, es la página de los testigos de Jehová. Entonces ellos dicen textualmente
sobre Jesús, ¿vale? Dice, seguimos las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo y le damos honra porque es nuestro Salvador y el Hijo de Dios. Hasta ahí, todo bien, ¿vale? O sea, fijaros cómo las falsas doctrinas no entran directamente ya torcidas, por llamarlo de alguna manera, sino que te dan primero como ese caramelito, como eso de, sí, tienes razón, y luego comienzan a desviarse. Entonces ellos dicen, seguimos las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo y le damos honra porque es nuestro Salvador e Hijo de Dios. Perfecto, hasta ahí, todo bien. Vale, pero continúa diciendo, eso demuestra que somos cristianos. Vale, para ellos, permíteme que yo lo dude. ¿Por qué? Porque fíjate cómo continúa el texto de ellos diciendo, sin embargo, la Biblia no enseña que Jesús sea el Dios todopoderoso ni apoya la doctrina de la Trinidad. O sea, ellos dicen que la Biblia no enseña que Jesús sea Dios y que la Biblia no apoya la doctrina. Vale, vamos a ir respondiendo una a una. Entonces, primero, dicen, la Biblia no enseña que Cristo sea Dios. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Vale, ahora vamos a ver qué opinamos los cristianos. Y los cristianos opinamos que la palabra de Dios es firme y clara al afirmar que Cristo es el mismo Dios manifestado en carne. Es más, la Biblia nos deja ver la eternidad de Cristo como Dios, su poder como creador, sustentador del universo, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. O sea, es decir, la Biblia da todos estos atributos del Señor Jesucristo. La Biblia revela a Cristo como el logo de Dios, como la revelación de Dios a todos los hombres, ¿ok? O sea, Dios es traducido al lenguaje humano por medio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿La Biblia lo enseña? Por supuesto que sí. Acompañadme que vamos a ir a Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 9 nos dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y doy otro versículo más como apoyo, Alex, y te paso el testigo. Colosenses 1:16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Alex. Sí, nosotros hablamos de esto en los primeros capítulos de la Biblia. Adicional, como bien lo has dicho, la Biblia nos muestra, si nosotros generáramos los atributos de Dios que nos muestra la Biblia, como que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, que no cambia, todos esos atributos los manifiesta Cristo, ¿cierto? Mostrando, y el Espíritu Santo, que pues después vamos a hablar también del Espíritu Santo, mostrando que ellos tienen ese carácter de Dios también, ¿cierto? Y mostrando pues desde la Trinidad que son tres personas diferentes, pero que son uno, ¿cierto? Uno mismo. Pero hablando sobre Cristo, desde el nacimiento de Cristo nos está diciendo que es Dios, ¿cierto? Y tenemos a Isaías 9:6, donde nos dice porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, ahí nos está diciendo Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Que pues es un versículo que conocemos todos, porque nos habla de la venida de Cristo, ¿cierto? De esa encarnación que Él va a tener. Adicional en Colosenses 1:16, 17 nos dice, lo tengo por aquí, nos dice Colosenses 1:16. Sí, te acabo de leer yo antes. Porque 1:16 ¿lo leíste? Sí. Que no lo sí. Ya lo leíste. Leí Colosenses 2:9 y Colosenses 1:16, pero vuélvelo a leer, Alex. 1:16. Ok, qué pena, no.
No, pero dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y en él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, que es una de las referencias también que tenemos. Muchas veces él dijo que el Padre le había dado potestad, ¿cierto? Entonces la Biblia por todos los lados nos dice que Él es Dios, los apóstoles también lo mencionaron, que Él era Dios, vemos en Tesalonicense el tema, vemos en Juan, mejor dicho, escrituras por todos los lados que nos muestran que Él es Dios. Podríamos ser un poco más específicos, inclusive en cuanto a la deidad y cada uno de los atributos, pero eso ya es cuestión de teología directa y pues el tiempo no nos da para hablar puntualmente de todos y cada uno de los atributos de Jesús en cuanto a su deidad, a su inmutabilidad, que Él no cambia, que es otra de las cosas que inclusive yo algún día hice un comentario y lo recuerdo hoy, es que para mí lo más confiable de la palabra de Dios, de creer en Dios, es que Él no cambia, que su palabra es la misma ayer, hoy, por los siglos de los siglos, que no necesita ser fe de ratas porque, es que estamos en el siglo XXI, entonces aquí ya las cosas cambiaron, entonces envío otro profeta para decir otra cosa diferente, que es lo que también vamos a analizar aquí en diferentes, cuando miremos otras religiones, otras creencias. Su cultura indica que estos profetas son enviados para dar dirección a su pueblo porque los tiempos van cambiando. Entonces, digamos que uno dice, bueno, pero ¿aquí qué? Y eso lo escuché yo. Alguna vez tuve la oportunidad de estar en compañía de algunas personas y en su caso hicimos una apreciación un poco jocosa porque llegamos al tema y teníamos cuatro creencias diferentes en un mismo carro, ¿no? Habían cristianos, había mormones, había islamistas y había sido una persona del Islam. Y una cosa particular del comentario que hizo una de estas personas es esa. O sea que en su fe, en su creencia, cada X tiempo, como está definido, viene un profeta para darle línea a su pueblo de aquello que se debe hacer. Cuando él dijo esto, a mi mente saltó de una esto que te digo, y es que esta es la gran confianza que nosotros podemos tener en nuestro Dios y que Dios es un Dios verdadero, omnisciente, ¿cierto? Aunque su palabra fue dada hace miles de años, su palabra es vigente hoy y será vigente en los siguientes años hasta que Él venga por su iglesia. Él no cambia, porque como Dios sabe qué es lo que va a pasar y sabe qué es lo que nos conviene. Así es. Lo que dice el Señor en su palabra, ¿no? Más cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Okay. Vale, entonces, resuelta esta primera parte donde dicen que Cristo no es Dios. Creo que está más que explicado y más que ya respaldado y más que enseñado. Cristo es Dios, ¿vale? Un mismo Dios, tres esencias, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora con la Trinidad. Los testigos de Jehová no apoyan la doctrina de la Trinidad basándose en Juan capítulo 14, versículo 28. Vale, vamos a ver qué versículo utilizan ellos para argumentar que la Trinidad no existe. Recordemos antes de leer esto, algo que siempre hemos dicho, ¿vale? Y es que un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿vale? O sea, si yo saco un texto y lo manipulo con una visión que yo quiero dar, es donde yo empiezo a confundir. Entonces, ¿en qué se basan los testigos de Jehová para decir que la doctrina de la Trinidad no existe, que la Biblia no le da veracidad? Mira, dicen Juan capítulo 14, versículo 28, dicen, habéis oído que yo os he dicho, aquí está hablando Jesús, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor que yo es. Vale. Entonces, ellos cogen este versículo y dicen, ¿ves? Cristo no es Dios,
la Biblia no hace mención a la Trinidad y Cristo no es Dios, porque mira lo que está diciendo el propio Cristo, porque el propio Cristo está diciendo que el Padre es mayor que yo, con lo cual Cristo no es Dios. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Dicen entonces, la Trinidad no aparece por ninguna parte. Vale, vamos a ir desgranando. Vamos a ver si la Biblia realmente nos enseña o nos habla de la Trinidad. Y por supuesto que lo hace. ¿Vale? Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice, y Jesús, aquí tenemos la segunda persona de la Trinidad, Jesús, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Aquí tenemos a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Y venía sobre él. Y versículo 17 nos dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí está la primera persona. Es importante entender la Trinidad, ¿vale? Obviamente, primero tenemos una mente finita y hay muchas cosas que no vamos a poder entender. La Trinidad, un Dios, tres esencias. A nosotros nos lo explicó un pastor y ponía un ejemplo muy bueno para poder entender la Trinidad, ¿vale? Para poder entender la Trinidad a pie de calle. Entonces nos decía, mira, es un solo Dios y tres esencias diferentes. Y nos ponía una imagen y nos decía, en esa imagen se veía el mar, ¿vale? Se veían las nubes y se veía un iceberg. Y nos decía, mira, una esencia, el agua, y tres formas diferentes en las que está manifestada. Agua líquida, agua sólida en el hielo y agua evaporada en las nubes. Y nos ponía ese ejemplo, y ese ejemplo me pareció súper bueno para poder realmente entenderlo, ¿no? Un Dios, tres esencias. Y la Biblia nos lo enseña en este versículo. Vemos la segunda persona, que es Cristo, cuando es bautizada, la tercera persona, que es el Espíritu Santo, cuando desciende sobre Cristo en forma como de paloma, y la primera persona, el Padre, cuando habla desde los cielos, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿la Biblia nos habla de la Trinidad? Sí. ¿Ok? Y antes de empezar a explicar este versículo de Juan 14, 28, Alex, te cedo la palabra por si quieres comentar algo al respecto. Sí, la Trinidad es una de las verdades, yo creo que más polémica genera, una de las que más polémica genera en la Biblia, porque no es fácil de explicar tampoco, ¿no? Y no solo, pues, está la polémica con los testigos de Jehová. Hay otras corrientes que tampoco creen en la Trinidad. Así la Biblia la menciona y la referencia en diferentes pasajes bíblicos, como tú lo mencionas, está en el Nuevo, pero también en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo encontramos desde Génesis, ¿cierto? Que nos habla en Génesis, en la creación interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Acá en Segunda de Samuel, yo tengo Segunda de Samuel 23, 2, 3, que también nos muestra esas tres acciones. Y desde la teología lo que nos dice es que la misma palabra que hace referencia a Dios, que es Elohim, es una palabra plural, ¿cierto? No es una palabra que habla de un individuo, sino es que habla de más de un individuo, por eso dice que es plural. Entonces, creo que la mejor forma de explicarlo, como tú lo mencionas, o una de las mejores formas es esa. Hay otra forma de explicarlo también que nos muestra a nosotros también como imagen y semejanza, hechos a imagen y semejanza de Dios, que nosotros tenemos un cuerpo, ¿cierto? Tenemos un alma y tenemos un espíritu, y somos una persona físicamente, pero tenemos esas tres esencias, ¿cierto? Cuando morimos, muere el cuerpo, el alma queda viva, ¿cierto? Y el espíritu, que es mediante el cual nos comunicamos con nuestro Padre, con Dios, que de hecho fue dado por el mismo Dios cuando sopló a nosotros aliento de vida, ¿cierto? Entonces, desde nuestro punto natural, a veces se hace difícil entenderlo, pero así es, ¿cierto? Y Dios como Padre pues tiene esas tres esencias,
con un trabajo específico en cada uno, con un rol específico, perdón, en la vida del cristiano, ¿cierto? El plan para nosotros como hijos de Dios está en la mente de Dios, la ejecución de ese plan con Cristo y ahora el cuidado que Dios tiene con nosotros por medio de su Espíritu, quien está en este momento con nosotros, ¿cierto? Entonces, hasta ahora nosotros vemos esa intervención en la vida del hombre de las tres esencias de Dios. Eso es como de la parte de comentario. Eso es un tema muy bonito y es súper interesante cuando uno desde la teología sistemática empieza a estudiar a las tres personas, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es otra cosa, el Espíritu Santo también como comentario de los testigos de Jehová, que también pues, lo vamos a hablar más adelante, pero sí, como estamos hablando, la palabra de Dios nos muestra las tres personalidades y nos muestra además que son uno, ¿no? Porque el Hijo, el Padre y yo, uno somos, ¿cierto? Exactamente. Me viene genial, Alex, este versículo que acabas de decir, donde dice el Padre y yo uno somos, para explicar esto de Juan 14, 28, ¿vale? Recordemos que dicen que Cristo no es Dios, entonces, ¿por qué Cristo no es Dios? Porque en este versículo de Juan 14, 28 dice el propio Señor Jesucristo, porque el Padre es mayor que yo. Vale. Vamos a ver, vamos a explicar realmente este versículo para ver que está tomado de una manera errónea, que está explicado de una manera errónea por parte de ellos. Cuando Cristo viene a este mundo, cuando el Hijo de Dios viene a la tierra, sucede algo especial, o sea, sucede algo que nunca antes había sucedido. ¿Qué es? Que la eterna segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, añade una naturaleza humana a lo que ya tenía, que era su naturaleza divina, ¿vale? Recordemos, como dice Juan 1.1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, o sea, Cristo estaba con Dios, pero cuando Cristo decide bajar a esta tierra para dar la vida por nosotros, recibe una segunda naturaleza, que es la naturaleza humana, ¿vale? Entonces, Cristo se hace humano, pero no pierde su esencia divina. O sea, Cristo era 100% Dios, pero 100% hombre. El hecho de que Cristo fuera Dios y al ser hombre no le eximía, o sea, no le quitaba que tuviera sed, que tuviera dolor, que sintiera tristeza o que sintiera alegría. Todo eso Jesús como hombre lo sintió, ¿ok? O sea, por ese espacio como que pasa a un segundo plano esos atributos divinos para que los atributos humanos queden más a flor de piel, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero recordemos, no los pierde, porque entonces, ¿quién es el que hacía milagros? Los atributos divinos. ¿Quién es el que leía la mente? O sea, ¿quién es el que sabía lo que pensaban los demás? Los atributos divinos. ¿Sí me explico? Fijaros, por ejemplo, lo que nos dice Filipenses 2, del 6 al 8. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente porque es un lenguaje más actual, ¿vale? Dice, refiriéndose a Cristo, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Versículo 7, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Y el versículo 8 nos dice, y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces, vamos a ver, para terminar de explicar el versículo y le paso el testigo a Alex. Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este versículo? Cuando Jesús dice que el Padre era mayor que él. Jesús no estaba hablando de él en su parte divina, ¿ok? No estaba hablando del ser divino, del ser Dios, sino que estaba hablando de la parte humana y refiriéndose al ser humano. O sea, él en su parte divina no estaba admitiendo ser menos que Dios, pero sí se refería a su papel temporal en la tierra, a su parte humana, a sus limitaciones impuestas en esta tierra, ¿vale? O sea, si entendemos lo que estamos explicando, Jesús se refiere al Padre diciendo,
un momento que lo encuentre. A ver, dice, porque el Padre es mayor que yo, pero se está hablando en la parte humana de Cristo, en ese Jesús hombre, admitiendo que Dios el Padre es superior a cualquier hombre. No se está refiriendo a que el Padre sea mayor que Cristo en su esencia divina. No sé si ha quedado más o menos entendido, Alex. Sí, y es bastante importante lo que dice, ¿no? Una cosa es la sujeción voluntaria de Cristo al Padre, ¿cierto? Que Él siempre lo manifestó en su palabra, ¿cierto? Que Él se sujetaba al Padre porque era la manera como se debían hacer las cosas, pero pues eso no le quita a Cristo el hecho de que Él también es Dios. Y nosotros lo vemos aquí, pues hay muchos pasajes donde nos menciona esto, pero la palabra de Dios, Cristo nos dice que entre ellos mismos sean testimonio el uno del otro, ¿no? Dice que el Espíritu Santo es el que nos motiva a nosotros a honrar y a glorificar a Cristo, ¿cierto? Y Cristo nos dijo que el Padre también quiere que lo adoremos, ¿cierto? Entonces, mire que también la manifestación cuando Cristo es bautizado, que es una voz audible que viene del cielo y que todos los apóstoles escuchan y después dan testimonio, es audible cuando dice que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, la palabra de Dios continuamente nos muestra esa relación que hay entre los tres, entre las tres personalidades. No es una relación de yo soy primero y este es más que el otro, sino es que los tres se reconocen. Y eso es lo que hay que entender en ese contexto de la conversación, que es lo que tú estás explicando. Uh-huh. Cristo está reconociendo al Padre porque en su enseñanza Él vino a que nosotros conociéramos quién era el Padre. Por eso la palabra de Dios nos dice, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible, y eso es lo que hay que tener claro. Creo que esa confusión ahí es lo que hace una interpretación peligrosa, porque de todas maneras seguimos nosotros discerniendo como seres humanos, ¿no? Los seres humanos siempre estamos viendo quién es primero que el otro, y eso lo manifestaron también los discípulos cuando ya lo hablamos y hicimos el comentario de déjame sentar a tu derecha, al otro a la izquierda, y entre ellos se pelearon porque estaba esa perspectiva de quién está primero que el otro. Aquí en la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo no existe esa relación, más bien existe esa necesidad de respeto y de reconocimiento de esa personalidad. Si lo ves así, en los diferentes pasajes bíblicos nos lo muestra de esa manera, como el Padre quiere que nosotros adoremos a su Hijo, como el Hijo quiere que nosotros respetemos al Espíritu Santo. Recuerda lo que les dijo de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y cada uno se reconoce. En Tito 2, acá en Tito 2, a ver qué se me... 2:13, pero desde antes nos está exhortando Tito, pues sería bueno leerlo todo, ya no alcanzamos, pero a la enseñanza y a la sana doctrina, que yo creo que no solo Tito, sino todos los apóstoles nos hablan de eso. Pero del 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿cierto? Otra cosa que nos está mostrando él ahí, aparte de todo. O sea, siempre los apóstoles lo reconocieron a él como Dios, y quiero cerrar pues con este comentario para que vean, porque por lo regular nosotros siempre nos estamos dirigiendo a las cartas de Juan, de Pedro, de Pablo, ¿cierto? Pero mire que no es solo Juan, Pedro y Pablo lo que nos están reconociendo a Dios, a Cristo como Dios, todos los apóstoles, y es lo que nosotros hemos transmitido a través de los videos que hemos estado grabando, de eso es la que estamos haciendo, y es que las personas entiendan que la doctrina de Dios, así como su palabra, siempre ha sido la misma, ¿sí? Recuerden,
el cuestionamiento que los fariseos le hacían a Pablo de cómo lo querían de pronto juzgar, decir que él estaba diciendo cosas que no eran acerca de la enseñanza de Jesucristo, cuando Pablo dijo, no, es que yo no estoy enseñando nada que en la misma palabra de Dios en la ley no esté. Yo estoy enseñando de Cristo y la misma palabra me avala sobre la existencia de Cristo. Y se preguntarán, pero ¿a qué viene este comentario con todo lo que estamos hablando? A que lo que estamos enseñando en este momento es lo que los apóstoles enseñaron. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Lo que Jesucristo enseñó. ¿Qué enseñó Jesucristo? Lo que mandaron los profetas. Siempre ha sido igual, ¿cierto? Entonces pregúntese igual hoy, ¿por qué están diciendo que Cristo no es Dios, que la Trinidad no existe, si los apóstoles están enseñando sobre eso? Es importante, y ya para ir finalizando también, Alex, porque como siempre nos quedamos sin tiempo, ¿cómo se puede utilizar un versículo para apoyar una idea errada? O sea, es decir, y yo les lanzo unas preguntas, si algún testigo de Jehová nos está viendo, yo les lanzo la pregunta, ¿por qué utilizan este versículo que nos están enseñando en Juan 14, 28, y se agarran a esas palabras de Cristo cuando dice, porque el Padre es mayor que yo? Yo les lanzo una pregunta. Entonces, ¿qué pasa con el versículo donde dice que el Padre y yo somos uno? ¿Qué pasó con ese versículo? ¿O qué pasó con el versículo de Juan 1:1? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y Juan 1:15 nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. ¿Por qué no se examinan esos versículos? ¿Por qué? Muchísimos. Porque nos interesa sacar versículos fuera de contexto. Y otra cosa importante, y con esto acabo porque si no ya me vengo arriba, entonces es decir, ponemos en duda la veracidad de Cristo. Pero ¿hasta qué punto? O sea, es decir, Cristo dice... O sea, yo quiero poner un ejemplo de esto mismo que ellos están diciendo cuando Cristo está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo vuelve a hablar como hombre. ¿Por qué no se estudia la parte de Cristo humana? ¿Por qué siempre para buscar una salida buscamos solamente la parte divina y buscamos el quiebre a la palabra? O sea, no podemos ser de esa manera porque, reitero, Cristo era Dios, sí, pero Cristo también era hombre. Y Cristo lloró, la propia palabra nos lo dice, cuando muere su amigo Lázaro, Jesús lloró. O sea, tenemos a un Dios humano, tenemos a un Dios que pasó hambre, cuando Cristo le dice, el Hijo del Hombre no tiene donde apoyar su cabeza, donde dormir. Estamos viendo cómo Cristo pasó necesidad cuando Cristo ayuna en el desierto y se le presenta a Satanás, que Satanás ve que tiene hambre. Le dice, si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cristo tenía todas las carencias, entre comillas, ¿vale? No me malinterpretéis, que tiene el hombre. Tenía hambre, tenía dolor, tenía cansancio. Entonces, ¿por qué cuando nos interesa obviamos la parte humana de Cristo? Si utilizamos a Cristo Dios, estudiemos a Cristo hombre. Y si leemos y si utilizamos un versículo para nuestro propio beneficio, leámoslos todos, porque también hay muchos versículos en la Biblia donde hablan de la deidad de Cristo y los hacemos a un lado para que no nos tumben las falsas doctrinas. ¿Listo? Y con esto paro porque ya me fui y voy a empalmar con el programa de dentro de 8 días y la vamos a liar. Entonces, ¿vale? Espero que haya quedado claro esto. Y súper importante, que no dé paso a falsas doctrinas como las que estamos viendo. Alex, no sé si quieras comentar algo antes de terminar. Sí, yo creo que ese hecho y ese plan que Dios construyó, ¿cierto? Para la redención del hombre, no está enfocado en que pensemos nosotros en los temas de, bueno, se da, pero que pensemos nosotros en el tema de quién es mayor, quién es menor, que es lo que decíamos ahora,
sino como el mismo Cristo lo manifestó en su palabra, ¿no? Que enseñó, que es el amor que Dios ha querido que nosotros entendamos con cuán amor nos ama a Él, ¿cierto? Y mire tanta polémica que ha generado esto. Ya lo mencionamos, Cristo se hizo hombre, se hizo como esa imagen visible para nosotros, para que pudiéramos entender quién era Dios. Yo lo decía en algún momento y así se lo explico a mis hijos. Yo dije, antes yo entendía y creía que había un Dios efectivamente, pero en un Dios lejano, en un Dios que está ya cubriendo sus necesidades, como lo expresé algún día. Pero cuando leí esta palabra, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, ¿cierto? Entendí que Él se hizo hombre, ¿cierto? Para que nosotros, por medio de conocer a Cristo, pudiéramos entender con cuán amor Él nos ama. Alguna vez escuché también una predicadora, algo que dijo un pastor y me pareció interesante, y es, piense como que Dios está allá como un humano para que lo pueda entender, y que usted es una hormiguita. Una hormiguita nunca lo podrá ver a usted y podrá entenderlo en lo que usted es, en su grandeza, en su humanidad. Entonces usted se hace una hormiguita para que poderle mostrar a esas hormiguitas cómo se ve alguien que está allá, o cómo es ese alguien que está allá, más o menos de esa manera. Y cuando vemos el amor de Cristo, cómo le hablaba a sus apóstoles, cómo enseñaba, cómo se mostraba, cómo le dolía en el corazón lo que pasaba con la humanidad, cómo le dolía en el corazón ese rechazo del pueblo judío, ¿cierto? Cuando se paró, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Vemos el corazón de Cristo. Y si pensamos, ese es el mismo corazón de Dios, ¿cierto? Vemos como Cristo miró a Pedro, ¿cierto? Como Cristo restauró a Pedro, ¿cierto? Vemos el corazón de Dios. Eso nos permite que ese Dios que pensamos que esté tan lejos allá, lo podamos ver como Él es, al menos imaginarnos cómo es Él, porque yo sé que no nos alcanzamos no alcanzamos a tener en cuenta ese amor que Dios nos tiene. Entonces yo creo que eso es lo que no hay que confundir, y a veces en estos detalles nos olvidamos de la grandeza que hay detrás de esa encarnación de Cristo, ¿cierto? Y nos podemos, nos alejamos cuando no entendemos la verdad que está escrita ahí. Para cerrar yo mi comentario, espero haber sido claro en el tema que quería llegar. En Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, eso hace o da un reflejo a lo que Jonathan está hablando ahora. Cristo tenía en todo la humanidad, pero también tenía en todo la divinidad. Ya lo expresamos anterior, con todos los atributos de Dios. Entonces, para complementar lo que habías dicho, Jonathan, creo que es súper clave ese versículo en Hebreos, que hay que leerlo todo para entender todo el contexto. Yo solo digo este versículo porque pues, nos dice que Él nos entiende en todas nuestras debilidades, pues porque Él también estuvo en nuestra semejanza, fue hombre y sabe todas las debilidades y todo lo que tenemos nosotros en carne propia, ¿no? Y la palabra de Dios nos lo muestra así. Así es, entonces yo creo que queda claro más o menos esto. Nos hemos quedado cosas por fuera que si Dios quiere la vamos a ver la semana que viene, en 8 días. Pero importante que haya quedado claro esto. Esto es completamente falso. La Biblia respalda la Trinidad y la Biblia respalda la deidad de Cristo, ¿vale? Entonces, si mañana te encuentras con un testigo de Jehová, pues importante que sepas rebatirle y que sepas mostrarle la verdad que le está basada en la Biblia. Y reitero lo que he dicho antes, si nos está viendo algún amigo o alguna amiga que es testigo de Jehová, por favor, revisa la Biblia. Revisa todas las enseñanzas que hemos dado y compara si realmente lo que te están enseñando es lo correcto o no lo es.
En 8 días continuamos, si Dios lo permite, nos quedan cosas muy interesantes en el tintero, vamos a ver esta doctrina que tienen los testigos de Jehová de decir que no pueden hacerse transfusiones de sangre, ni siquiera a su propia familia, así hubiera que salvarles la vida. Vamos a ver si eso tiene base bíblica, vamos a ver si la Biblia nos enseña eso o en qué está basado. Ellos dicen que cuando una persona muere, el alma duerme. ¿Es cierto? ¿La Biblia apoya esta doctrina? ¿Es cierto que el alma de la persona que muere duerme? Todo esto y muchas cosas más las vamos a ver dentro de 8 días. Nuevamente agradeceros la fidelidad miércoles tras miércoles de estar con nosotros. De verdad que cada día somos más. Gracias por todo el apoyo que nos estáis dando. Estamos creciendo y haciendo esta familia de A Dónde Iré cada día más grande y más fiel. Alex, muchas gracias nuevamente por estar ahí al pie del cañón, por estar acompañándonos y por todo tu apoyo, sabiduría y opinión. Gracias, Alex. No, gracias a ti nuevamente por la oportunidad, gracias a Dios por tenernos en cuenta para este trabajo, para esta obra, y bendiciones para todos, que esperamos contar con su presencia y con sus comentarios hasta que Dios a bien tenga tenernos haciendo este trabajo, esta obra. Amén. Entonces, lo dicho, nos vemos en 8 días, miércoles 8:30 de la tarde, 2:30 hora Colombia, en nuestro programa ¿A dónde iré? Y lo que os digo, si nos queréis acompañar, recordad que nuestro servicio de final de semana, nuestro servicio dominical, domingo 5 de la tarde, hora España. Y si no, por lo que digo, miércoles nos vemos, que va a estar súper interesante. Compartirlo y gracias nuevamente. Os deseamos feliz resto de semana para todos. Fuerte abrazo y miles de bendiciones. Cuidaos mucho. Chao. Chao. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.